Un saludo a todas las personas que nos acompañan en este foro de todos los viernes, desde la redacción del diario La Prensa de Lara. Hoy queremos analizar los resultados electorales de las elecciones del 21 de noviembre, del pasado domingo, donde en teoría el mapa venezolano ha quedado con 19 gobernaciones bajo el poder del Partido Socialista Unido de Venezuela, y con 3 gobernaciones, hasta el momento que estamos grabando este foro, 3 gobernaciones en manos de la oposición, 2 de la Mesa de la Unidad Democrática, Nuevas Parte en manos del nuevo partido Fuerza Vecinal, y está por definirse lo que ocurra en Barinas con el candidato o el dirigente político de Voluntad Popular, Superlano. Vamos a analizar qué viene o cómo se puede... qué escenarios pueden venir para Venezuela tras estos resultados electorales para la oposición, que hoy pues tiene un número de 117 alcaldías, y para ello vamos a conversar con el politólogo John Magdaleno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. A la orden, desde luego. Sí, bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es su análisis sobre los resultados electorales, donde hoy el chavismo tiene 19 gobernaciones, 205 alcaldías, pero con una abstención del 60% y sacando menos votos que la oposición? Bueno, miren, los resultados se pueden leer de 5 maneras. En primer lugar, se pueden leer los resultados por la vía de los gobernadores que las fuerzas en competencia obtuvieron. En efecto, ya usted ha dibujado bien el panorama que a esos efectos se tuvo. Está por definirse la gobernación del estado de Barinas, y hay, conforme leo hace breves minutos, unas protestas en el estado Apure. Habrá que ver cuál es el desenlace que eso tiene y si en efecto hay algunas actas concretas que pudieran conducir a un proceso de impugnación. Pero aparece un poco mejor para la oposición la segunda contabilidad que se podría obtener por la vía de las alcaldías. En concreto, las fuerzas del no chavismo, para ponerles un nombre, dado que las etiquetas hoy en día son, digamos, objeto de tanta polémica. Bueno, las diversas coaliciones distintas a la oficial, es decir, a la oficialista, obtienen 117 alcaldías. Entiendo que estaban en disputa unas 9 alcaldías adicionales, cuyo resultado aparentemente no se conoce hasta la fecha. Habrá que esperar una oficialización. Obviamente, una tercera forma de leerlo es por intermedio de los consejos municipales y el número de concejales que obtuvieron las coaliciones en competencia, y en cuarto término, los diputados a los consejos legislativos estadales obtenidos por cada una de ellas. Y una quinta manera de leerlo, evidentemente, es a la luz de la votación nacional que obtienen esas distintas fuerzas o coaliciones políticas, caso en el cual uno rápidamente concluye que estamos en presencia de la menor votación histórica del chavismo en este tipo de consultas, pero además en otros tipos de consultas. Es decir, cuando uno examina la trayectoria del caudal de votos que viene obteniendo el oficialismo o el chavismo, como le queramos denominar, claramente hay una pérdida de respaldo y una disminución del caudal electoral. En el caso de las distintas fuerzas no chavistas, uno obtiene algo similar a 4.420.000 votos aproximadamente, quizá un poco más, y en el caso del oficialismo uno estaría hablando de 3.370.000, me parece que fue la última cifra que logré ver. Claro está, y aquí viene el principal problema en lo sucesivo. La abstención fue de 58% hasta donde puedo recordar, 58.2, entiendo yo que es el último cómputo oficial, y la participación quedó en cerca de 42%, 41.8%. Y esto obliga a un examen que usted solicita a la luz de, digamos, la comparación histórica. Lo primero que hay que decir es que en este tipo de consultas la abstención ha sido históricamente muy elevada, históricamente. Las únicas 2 grandes, o 3 mejor dicho, las únicas 3 grandes excepciones fueron las megaelecciones del año 2000, en donde simultáneamente se celebraron elecciones de gobernadores y alcaldes, que fue hasta ese momento la abstención históricamente más baja. Repito, hasta ese momento, hasta el año 2000, la primera elección de gobernadores y alcaldes tuvo una abstención de 54%. La abstención siguiente, es decir, la elección del año 92, fue de casi 51%.
La abstención de la elección siguiente, el año 95, fue de vuelta casi 54%. Es decir que en las primeras elecciones, en efecto, los números son elevados. En la elección del año 98, creo recordar que rondaba la abstención 47, 48%, y se produce la primera reducción significativa, o la segunda, en el año 2000, precisamente con motivo de las megaelecciones. Así que, primera conclusión, las elecciones de gobernadores y alcaldes no son las que más motivan a los electores a participar. Típicamente las que más motivan son las presidenciales. Y eso no es un fenómeno estrictamente venezolano, es un fenómeno bastante globalizado. Si las elecciones de alcance nacional son las que registran mayores tasas de participación. Segundo, dos excepciones adicionales fueron las elecciones de 2008, en donde la abstención rondó 35%, 34.5% si la memoria no me falla, y luego en las elecciones de gobernadores de octubre de 2017, las últimas en las que la oposición decide participar antes de la del día domingo próximo pasado, allí la abstención fue del 39%. De resto, salvo estas tres excepciones, las tasas que se han registrado en este tipo de consultas es relativamente elevada. Pero hay que computar un dato adicional. Es que se estima que en Venezuela hay 4 millones de electores fuera del país. Pero obviamente, si estamos hablando de una abstención que supera los 12 millones de electores sobre un registro electoral permanente de más de 21 millones, y 4 millones aproximadamente están fuera del país, 4 millones de electores, bueno, eso representa un tercio del total de la abstención, que no es un asunto menor, no es un número menor. Eso permite obviamente dimensionar el impacto. Para mí sigue siendo una tasa de abstención muy elevada. En efecto, es una tasa de abstención muy elevada, pero alimentada por estos condicionantes: el tipo de la consulta electoral, obviamente el universo de electores venezolanos que está fuera del país, y desde luego podríamos sumar un conjunto de variables adicionales. Una oposición que toma tarde la decisión de participar, una oposición que en efecto tiene problemas para utilizar un método de selección de las candidaturas que generen consenso. Por el contrario, hubo muchas decisiones acerca de candidaturas que generaron fricciones en buena parte de las locaciones del país y hasta en gobernaciones concretamente. Una oposición que en efecto no pareciera haber tenido el mejor desempeño en materia de campaña electoral, en materia de publicidad electoral. Escuchaba ayer unas declaraciones de Capriles en las que decía que sí hubo una campaña paraguas, y los periodistas le preguntaban que por qué no se había visto. Bueno, porque los recursos que se pudieron disponer, de los que se pudieron disponer, de los que se pudo disponer, eran muy escasos. Bueno, entonces esta es otra variable que también debe sumar a la escasa competitividad percibida de algunos candidatos, sobre todo al nivel de las gobernaciones. Es decir, podríamos listar una cantidad de deficiencias con las cuales se presenta la oposición, pero atención, el resultado hay que leerlo desde estas diversas perspectivas. No es el peor resultado electoral que ha obtenido la oposición en 22 años, ha habido mucho peores. De hecho, obtiene un récord de alcaldías o del no chavismo en general, si sumáramos las diversas coaliciones distintas al chavismo o al madurismo. Así que el resultado electoral presenta, vamos, en el balance, avances para la oposición y obviamente deficiencias. Fíjese, cuando usted dice que son unas elecciones en donde se evidencia también que el chavismo ha perdido votos, uno, si se pone a sacar cuentas, en las elecciones presidenciales del 2012, Chávez ganó en ese momento contra Capriles con más de 8 millones de votos. Es decir, desde ese momento a la fecha se ha perdido casi el 50% del capital de votos del chavismo. Más de 4.400.000. ¿Está en peligro el liderazgo de Nicolás Maduro con esos resultados? Bueno, es una bella pregunta. Es una bella pregunta porque hay que escalar la dimensión de ese dato, es decir, la significación de ese dato hacia el régimen, ir más allá del liderazgo de Maduro. Lo que ese dato está expresando, en mi opinión, es primero el efecto social y político que tiene una pérdida reiterada de eficacia en materia económico-financiera. Y eso tiene un impacto muy concreto y muy cotidiano sobre los venezolanos, su ingreso real. ¿Cómo es el ingreso real de los venezolanos? ¿Cuál es nuestro poder adquisitivo, nuestro poder de compra? Muy reducido, desde luego. Y obviamente ese es un factor que por lo regular tiende a ser contabilizado a la hora de mantener o retirar respaldos políticos. Repito, no solo en Venezuela, en buena parte del mundo.
Es decir, por un lado, el desempeño de la economía, pero una traducción muy concreta de esto, el ingreso real, el estado del ingreso real, obviamente es una gran variable que permite explicar esa pérdida de respaldo. Pero ya en los estudios de 2014 teníamos un par de variables adicionales que ya sugerían los estudios de opinión como una motivación o un par de motivaciones por las cuales se iba a producir una pérdida de respaldos que ya, por cierto, se registra en los estudios que se celebran entre 2013 y 2014. El fallecimiento de Chávez es una variable que contribuyó a una pérdida de la identidad de una parte, la identidad chavista de una parte del electorado. Es decir, los estudios de opinión ahí son bastante consistentes. Desde el fallecimiento de Chávez, en lo sucesivo, hay un deterioro de la identidad chavista. Luego, en 2014, se produce el inicio de la crisis económica. Ese es un segundo problema cuyo resultado estamos viendo en este tipo de consultas. Pero tercero, también está la evaluación del desempeño democrático o autocrático del régimen político. Y ya la mayor parte de los venezolanos en los estudios de opinión conciben o consideran que el régimen político venezolano no es democrático. Es decir, son varias las vías, varias las variables que han venido alimentando una creciente desafección, porque en efecto, como sugiere correctamente su pregunta, desde 2012 a la fecha hay una pendiente negativa que claramente demuestra una pérdida de apoyos políticos por parte del oficialismo. Y es claro que desde 2013 está Maduro en el poder. Entonces sí, los resultados pueden ser interpretados primero como una pérdida de respaldos hacia Maduro, pero también es una pérdida de respaldos hacia la identidad política y hacia digamos, la plataforma oficialista, y escalaría aún más, también es una señal de pérdida de respaldo del propio régimen político. Ok, fíjese, ayer daban a conocer el informe preliminar de la misión de observadores de la Unión Europea. Y cuando uno ve el reporte, obviamente que hicieron los canales del Estado, solo sacan la parte donde dicen que este ha sido el CNE más equilibrado, no sacan todo lo demás. Maduro dice que aquí se celebraron elecciones normalmente, que todo se desarrolló en sana paz y que incluso hasta permitieron una observación que no venía desde hace 15 años. Por eso le pregunto, ¿con estas elecciones el gobierno podría decirle al mundo que en Venezuela hay una normalidad política y democrática? Mire, claramente no. En primer lugar, por lo que acabo de señalar hace rato, en la mayor parte de las encuestas de opinión pública de cobertura nacional o urbana, una mayoría declara abiertamente que no estamos en presencia de un régimen democrático en Venezuela. Y eso es bastante consistente en el curso de los últimos años. Pero segundo, lo que está ocurriendo en Venezuela es que hay un régimen autoritario hegemónico en el cual un sector importante de la oposición, después de 4 años de no haberlo intentado, vuelve a utilizar el instrumento de las elecciones para acumular fuerza o para prepararse para hitos políticos nacionales que en efecto están planteados para el futuro inmediato, bien sea por intermedio de la eventual solicitud de convocatoria de un referéndum revocatorio, o bien sea por el término de la participación en las presidenciales que están planteadas inicialmente, quién sabe si se adelanten, inicialmente para el año 2024. Así que, en verdad, este debate es un poco maniqueo. Quiero decir, el debate de quienes piensan que participar en una elección, incluso en el marco de un régimen autoritario, legitima al régimen. No. La legitimidad es consentimiento. Consentimiento. Muchos venezolanos participan en una elección intentando identificar una arena de lucha contra el régimen autoritario, a sabiendas de que las garantías que en efecto se ofrecen no son del todo satisfactorias. Pero ¿por qué se llega a esa conclusión? Primero, porque el terreno de la ciudadanía no es el de la arena armada, no es el de la lucha armada, porque somos ciudadanos desarmados. Segundo, porque se ha demostrado la incapacidad de que la oposición persuada a sectores de las Fuerzas Armadas para intentar una transición a la democracia, e incluso una de naturaleza pacífica. La oposición no tiene capacidad para ejercer esa influencia sobre sectores de las Fuerzas Armadas, y además se demostró, pese a que sectores de la oposición venezolana llamaron casi que públicamente a la intervención militar extranjera, bueno, ese camino no solo que era contraproducente, sino que fue desechado
por actores que pudieran eventualmente haberlo llevado adelante, incluyendo los propios Estados Unidos, incluyendo el gobierno de Colombia, incluyendo el gobierno de Brasil, que lo declararon públicamente, que no estarían de acuerdo con una intervención por parte de una fuerza multinacional. Entonces, en ausencia de estos otros instrumentos para intentar provocar una transición a la democracia, ¿qué le queda a la ciudadanía? Retomar uno de los dos instrumentos que en mi opinión puede contribuir a aproximarnos a una transición a la democracia, que constituye básicamente el caso de las elecciones. El otro instrumento son las protestas no pacíficas. Y aquí me detengo me detengo un momento en un punto que es muy importante. Mucha gente estará pensando que nos está escuchando conversar. Bueno, pero es que ya eso se ha intentado. Esos caminos ya se han probado a lo largo de 22 años. Bueno, sí, se han probado, pero la pregunta que hay que formularse rigurosamente es cómo se ha intentado, cómo se ha probado. Es decir, cómo se han utilizado estos instrumentos. ¿Se han utilizado de la forma más eficaz posible? En el caso de las elecciones siempre suele citarse la elección presidencial de 2013, que muchos aseguran que Capriles ganó. Mire, yo no estoy tan seguro de que Capriles haya ganado, entre otras cosas, porque ni los estudios de opinión previos a esa consulta colocaron en algún momento a Capriles arriba. Nunca. Capriles nunca estuvo arriba en intención de voto en ningún estudio de opinión previo a la elección de abril del año 2013, pero además, en el exit poll del día domingo 14 de abril de 2013, celebrado por el IBAD de Félix Seijas Padre, ya desafortunadamente fallecido, tampoco estuvo arriba Capriles en ninguno de los cortes. Yo puedo entender que generó una duda razonable la solicitud de Capriles de que se abrieran las cajas y la contestación original de Maduro, que fue sí, vamos a abrir las cajas. Me cuentan que alguien parece que lo asesoró al final como para que retirara esa oferta que había hecho. Pero el caso concreto es que no hay ninguna evidencia concluyente de que Capriles gana. Ninguna. Podemos sospechar, como eso estuvo muy cerca, que pudieran haber habido unas irregularidades muy importantes, digo ya el día de la elección, porque sabemos que las hubo antes de la elección. Pero no hay evidencia concluyente de que ha ganado, porque no se tenían todas las actas esa noche. No se podían tener todas las actas esa noche, y posteriormente, obviamente, ha sido muy complicado impugnar el proceso con unas pruebas concluyentes. Así que este es el punto de partida. Cuando se dice que el problema es que Capriles no lucha y no pelea al triunfo, no lo puede pelear porque no tiene pruebas concluyentes a su mano. Y en parte por eso desconvoca la manifestación que estaba planteada para el Consejo Nacional Electoral. De paso se comenta entre los corrillos políticos que llega la información que se filtra de órganos de inteligencia, llega a la oposición la información de que la marcha iba a ser infiltrada por cuerpos de seguridad del Estado e iban a haber muertes. Y obviamente usted se podrá imaginar, iban a responsabilizar a Capriles por esas muertes. Así que aquí hay un segundo elemento que permite comprender por qué se desconvoca la marcha. Usted no está seguro porque no tiene pruebas concluyentes, definitivas, irrefutables de que ganó la elección presidencial. Usted no puede correr el riesgo de convocar una manifestación masiva en la que sabe de antemano que van a haber muertes. Usted corre ese riesgo cuando tiene pruebas concluyentes de eso. Eso fue lo que pasó en 2003. Pero claro, se cita ese caso para decir, eso ya lo hemos probado. No, primero la oposición estuvo durante muchos años intentando configurar una mayoría. Y cuando logró configurar la mayoría, particularmente en 2007 con motivo del referéndum revocatorio, pero sobre todo mayoría sostenible en la parlamentaria de 2015, evidentemente el régimen autoritario, allí es que se vuelve hegemónico, viola mayor suma de garantías y, por cierto, con mucha mayor gravedad. Así que la pregunta que había que formularse allí era, ¿cuál es la respuesta estratégica de parte de la oposición? Pongo otro caso emblemático. El forjamiento de actas de la elección de gobernadores de 2017, concretamente en el caso del estado Bolívar. Ahí sí hay una prueba concluyente de fraude. Es la única, por cierto, en 22 años. De fraude el día de la elección. Yo sé que hay una interpretación un poco más laxa de la expresión fraude que involucra, obviamente, irregularidades institucionales previas a la elección. Pero hablando de forjamiento de actas el día de la elección, la única prueba concluyente de esto es en la elección de gobernador. Y hay una anécdota muy importante, que es importante que la gente sepa. Es importante que la gente sepa. Esa noche, Andrés Velázquez habla con un común amigo.
Y entre otras cosas, la llamada de Velázquez era porque había preocupación por la eventualidad de un fraude. Y este amigo, Velázquez llama para pedir un consejo, y este amigo le pregunta, ¿ustedes se prepararon para este escenario? Para este escenario de eventual fraude, ¿se prepararon para este escenario? Y le repregunta, ¿ustedes están en capacidad de movilizar masivamente a la población para elevarle el costo al régimen autoritario por intentar el fraude? Porque esta es la lógica con la cual se combate un régimen autoritario. Si intenta violaciones de garantías, hay que elevarle el costo. ¿Y cómo se eleva el costo? Bueno, organizando masivamente a la población para que proteste. Por eso digo, elecciones y protestas no pacíficas son los dos instrumentos que deberían estar de la mano, deberían formar parte de una estrategia de la oposición. Bueno, la respuesta fue no. La respuesta a la pregunta del amigo fue no. Es decir, no hubo capacidad de anticipación como para organizar una fuerza social de tal magnitud que le elevara el costo al régimen autoritario por un fraude que se estaba consumando en el Estado de Bolívar. Así que el punto de fondo es, no, es que el problema es que los instrumentos se han utilizado mal. Las protestas de 2017 siguieron un determinado formato. Las protestas, para que tengan impacto y mayor eficacia política, tienen que ser organizadas, no pueden ser espontáneas, deben estar perseguidas por la conformación de un movimiento social. No basta con llamarlas por redes sociales, no basta con convocarlas por Twitter, no basta con convocarlas por 2 semanas o 3 semanas de antelación, no. Las protestas masivas que realmente tienen impacto y que intentan plantearle dilemas estratégicos al régimen autoritario, del mismo modo que una elección en la que usted participe masivamente, bueno, obviamente necesitan, demandan a mucha gente organizada previamente, disciplinada, formada. Es decir, esto requiere, y con esto cierro esta respuesta a la pregunta, la lucha contra el régimen autoritario venezolano requiere mucha más formalidad, mucha más disciplina, mucho más profesionalismo, mucha más técnica y obviamente mucha mayor organización y articulación entre sectores sociales y políticos de oposición. Sí, efectivamente eso se ha venido perdiendo, tal cual desde el 2017. Pero, señor Magdaleno, yo quisiera su análisis. Este periódico también sale en el estado Táchira, la prensa del Táchira, y justamente Lara y Táchira fueron dos de los estados que la oposición perdió muy reñidamente con el oficialismo. En Táchira es casi hasta el día lunes, eran unos 2.000 votos. Aquí en Lara fue por 22.000 votos, los que sacó la MUD, Sí, básicamente. ¿Cuál es su análisis de estos dos sí. estados? Ambas gobernaciones se perdieron porque los candidatos de la MUD no renunciaron y se negaron a hacer alianzas. Mire, en efecto, en el caso de Táchira, en el caso de Lara, y agregaría uno más, que fue una disputa bastante visible en todo el país, el caso de Miranda, entre dos candidatos opositores. En efecto, la derrota de las fuerzas de oposición o no chavistas en general, dependiendo de cómo usted califique a cada una de las coaliciones que se han formado, en efecto es una variable que influye. En verdad, la oposición ha perdido, ha podido ganar, dicho de otra manera, entre 8 y 10 gobernaciones cuando usted analiza los resultados. Ha podido ganar entre 8 y 10 gobernaciones porque, como usted bien dice, hubo resultados reñidos en varios lugares. Bueno, fíjese el caso de Apure, que es uno que todavía se está discutiendo, el caso de Barinas, sobre el cual todavía no hay un resultado oficial, el caso de Lara, que usted acaba de referir, 22.000 votos tampoco es gran cosa. El caso de el estado Miranda, está el caso del estado Táchira, en donde la brecha es muy pequeña. Yo dejé el cómputo oficial en alrededor de 3.000 votos de diferencia. No sé si quedó en esa brecha o si por el contrario aumentó. Pero usted va a encontrarse con otros casos. En Amazonas, el oficialismo gana por alrededor de 6.000 votos, conforme al último cómputo que pude ver. En La Guaira, que es un estado en el que usualmente, el antiguo estado Vargas, en el que usualmente el chavismo aventajaba, pero por mucho al oficialismo, la ventaja entre Terán y Olivares fue alrededor de 8.000 votos. Es decir, que en ese estado más bien el caudal electoral opositor crece. Es decir, le quiero sugerir la idea de que obviamente si hubiera habido mayor organización y articulación estratégica entre los factores que pudieran haber llegado a acuerdos, si hubiera habido mayor organización y articulación estratégica entre los que hubieran estado dispuestos a celebrar consenso, desde luego eso hubiera producido un mejor resultado.
Ahora, en el caso del Estado Táchira, fue imposible, y me consta que varios actores políticos hicieron esfuerzos, fue imposible lograr la declinación de la candidatura que se sabía que no tenía opción real de triunfo de la oposición. Yo no quiero referirme personalmente a nadie, no quiero personalizar el debate sobre esta materia, no es mi objeto, pero sí era bastante claro hace alrededor de mes y medio en un estudio de opinión que pude ver, una encuesta por muestreo del Estado Táchira que pude ver, era bastante claro que ya a esa fecha, repito, hace mes y medio aproximadamente, quizá me equivoco por unos días, pero aproximadamente hace mes y medio ya se registraba en una encuesta por muestreo una ligera ventaja de Bernal por encima de Lady Gómez cuando el candidato de la Mesa de la Unidad estaba de tercero. En efecto, es verdad que ya se sabía que eso podía llegar a ocurrir y entiendo que con motivo de ese estudio se hicieron esfuerzos para conversar entre los contendores opositores. Bueno, no fue posible tal cosa. Es lamentable desde luego y esto nos debería llamar a una interrogación porque obviamente vayamos al fondo del asunto. ¿Por qué no se produce el acuerdo? No se produce el acuerdo porque hay un partido o varios partidos que consideran que tal cosa no se puede producir, dado que la otra facción, los otros involucrados, bueno, tomaron una tarjeta después de una judicialización. Ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio. No estoy justificando la decisión. Para mí es una pérdida. Yo creo que ha debido operar un poco más de pragmatismo, pero puedo comprender la perspectiva del partido cuya tarjeta fue judicializada. Lo puedo comprender. Es decir, es muy difícil llegar a un arreglo en esas circunstancias cuando el partido que presenta un candidato alternativo es el partido que se beneficia de la judicialización de la tarjeta. Es decir, en efecto es un tema más delicado de lo que uno se puede imaginar. Bueno, si uno deseaba un resultado global mucho más halagüeño, mucho más satisfactorio para la oposición, bueno, había que evaluar opciones estratégicas para resolver ese problema. Si por el contrario, que creo que fue lo que terminó ocurriendo, se amarraron, había que amarrarse a unos principios, bueno, en efecto no era posible que se produjera el acuerdo. Pero a ver, salvando esos casos, una mejor organización previa, porque recordemos que la Mesa de la Unidad toma muy tarde la decisión de participar, salvando esos casos, incluso ha podido tenerse un mejor desempeño. Y supongamos que la oposición hubiera tomado la decisión de participar en enero de este año y que se hubiera estado preparando desde esa fecha para competir en las elecciones. O voy más allá, ¿qué hubiera pasado si Juan Guaidó, que había sido señalado en algunos estudios como un potencial elevador de la disposición a participar? Recuerdo haber visto un estudio en el cual aparecía el hallazgo de que si Juan Guaidó llamaba a votar, la disposición a votar se elevaba entre 15 y 20 puntos porcentuales, dato relevante. Ah, caray, si Juan Guaidó hubiera llamado a votar, o qué hubiera pasado si todo el Partido Voluntad Popular hubiera participado por entero y no solo un ala de ese partido. No me refiero a la tarjeta judicializada, sino digamos, a los dirigentes del partido que participaron en la consulta. Es decir, si nos ponemos a examinar las cosas que han podido hacer factores de oposición, obviamente ellas también pudieron haber contribuido a que el resultado fuese el que finalmente se obtuvo. Es decir, no se aprovechó una ocasión histórica que hubiera sido muy importante para preparar el terreno de cara a hitos políticos futuros. Bien, con todo y eso el resultado no es malo. 117 alcaldías para diversas coaliciones del no chavismo no es malo, pero quiero decir, ha podido ser mucho mejor. A ver, entiendo, lo que ha dicho es que si obviamente la Mesa de la Unidad Democrática se preparara con bastante antelación, tuviese claro lo que quería desde un principio sin tantas ambigüedades, hubiesen tenido mejor opción. Pero de cara a procesos futuros, el más cercano es las presidenciales 2024. Unos dicen que ya con este resultado optar un referéndum en enero presidencial no sería la decisión más adecuada. Le pregunto a usted si ciertamente es. Pero es necesario que la Alianza Democrática se una con la MUD de cara a esas presidenciales. ¿Y cómo se logra? Porque, como usted bien decía, hoy las diferencias son muy marcadas. Pareciera que no hay objetivos muy comunes, porque la alianza está dispuesta a conversar cuantas veces sea con el gobierno sin mucha presión.
pero de cara a las presidenciales, eso sí pareciera necesario, urgente, la unidad verdadera. Mire, de cara a las presidenciales, claro que se requiere una recomposición del universo opositor. Incluso voy más allá de lo que usted plantea. Se requiere una recomposición del universo opositor por lo siguiente. Como tramitar esas diferencias no será un asunto sencillo. Ya hay por lo menos 3 subcoaliciones formadas. La Alianza Democrática es una, pero es que hay una alianza capitaneada por Lápiz y por Fuerza Vecinal. Es decir, son 3 junto con la Mesa de la Unidad, son 3 las subcoaliciones que existen en el universo del no chavismo. Entonces, por tanto, ¿cómo pretende usted ganar una presidencial con semejante nivel de fragmentación electoral y política? Tal cosa, en efecto, reduce la probabilidad de una victoria. Por tanto, primero, habría que pensar, en mi opinión, en la conformación de una plataforma política con unas reglas de juego que permitan avanzar en estas diferencias. No van a ser diferencias que sencillamente se tramiten en lo inmediato, no. En mi opinión, esas 3 subcoaliciones van a desarrollar estrategias competitivas y rivales el próximo año. Y como estoy seguro de que las van a desarrollar, y que en efecto tiene que abrirse un canal de comunicación porque hay un objetivo estratégico mucho más grande, que es el cambio político en 2024 o cuando corresponda, ya hablaremos del revocatorio, yo lo veo poco probable, pero ya hablaremos de eso. Bueno, entonces se requiere elevar la mirada mucho más allá de, en efecto, diferencias que sé que son relevantes entre esas subcoaliciones. Entonces, el primer paso sería intentar configurar una nueva plataforma que, en mi opinión, debería estar constituida por un liderazgo colegiado. Liderazgo colegiado. En las primeras de cambio, ¿es factible que estén todos los factores de la Alianza Democrática en esa nueva plataforma? Si acaso esa plataforma, vamos, está capitaneada por los factores de la Mesa de la Unidad. Yo creo que no. Yo creo que no es factible que estén integrados todos los líderes de esos partidos en las primeras de cambio, pero puede buscarse interlocución en las primeras de cambio. Y eso ya significaría un avance significativo. ¿Sí? Segundo, si no fuese factible integrar al menos a una parte de los actores de la Alianza Democrática en la Mesa de la Unidad, mejor dicho, en la nueva plataforma que configurarían los viejos actores de la Mesa de la Unidad, entonces obviamente sería crucial discutir alianzas tácticas, y este es el segundo camino que habría que explorar. Alianzas tácticas. Okay. Porque, repito, hay un objetivo político mucho más grande, mucho más grande. Yo puedo entender la acusación de alacranato para algunos actores políticos porque ha sido bastante visible, ha tenido notoriedad comunicacional, pero hasta que no me muestren las pruebas concluyentes, en el caso de otros, obviamente no puedo juzgar. Estoy a la espera de esas pruebas. A la espera de esas pruebas. Entonces, ese sería el segundo paso. Tercer paso, obviamente habría que discutir muy seriamente el caudal electoral y la propia capacidad de influencia de cada subcoalición de cara a metas nacionales como las que estamos hablando. Y remato con esto último, porque es un tema que ustedes dicen en su pregunta. ¿Qué pienso yo del revocatorio? Mire, pienso que es un escenario que hay que evaluar con mucha seriedad, que hay que evaluarlo con mucha seriedad. Ahora, esa evaluación debe tener en mente la experiencia del año 2016. Es decir, no nos podemos olvidar de lo que allí pasó. En 2016, no solo que se recogió más del 20% de las firmas estipuladas por la Constitución Nacional, sino que simultáneamente, conforme a 2 estudios de opinión, había cómo recoger por lo menos la gran mayoría de las firmas requeridas conforme al reglamento sobrevenido que se inventó el Consejo Nacional Electoral, que exigía la recolección del 20% de las firmas por estados. Por ejemplo, recuerdo haber visto un estudio de Félix Seijas Padre, del IBAT, en el que se registraba 53% de los entrevistados en una encuesta de cobertura nacional declaró, 53% de los entrevistados declaraba estar seguros de ir a firmar al segundo evento de recolección de firmas. 53%. Y en otro estudio, poco más de esa cifra. Es decir, había de dónde sacar firmas para el segundo proceso sobrevenido por el nuevo reglamento que se inventó en esa fecha del CNE. Por tanto, eso explica por qué el gobierno bloquea la convocatoria con la famosa decisión aquella de los 7 tribunales penales estadales.
que declara irregularidad del primer proceso y que por tanto el proceso no era válido, etc. Sí, claro, pero lo declara cuando ya se tiene noticia, porque los estudios de opinión ya lo están diciendo, de que existe suficiente disposición por parte de los venezolanos de salir a firmar, con todos los riesgos que eso significaba en ese momento. Así que ahí hay un antecedente que en mi opinión no se puede dejar de lado, porque una eventual solicitud de revocatoria del mandato del presidente Maduro obviamente se puede enfrentar a obstáculos institucionales de esa naturaleza. Entonces, yo puedo entender que ese esfuerzo puede dejar un saldo organizativo para la elección presidencial. Esa es una buena justificación de intentar activarlo a sabiendas de que eventualmente puede ser bloqueado. Pero entonces aquí viene el otro elemento que hay que manejar como parte de la estrategia y el impacto que eso tiene sobre la ciudadanía. Eso puede generar desencanto, frustración de expectativa. Si se le habla claro a la gente desde el inicio, eso se entenderá que el objeto es, se convoque o no el revocatorio es para que deje un saldo organizativo para el futuro. Es decir, son las variables que habría que considerar para evaluar seriamente la factibilidad y los beneficios o los eventuales costos del intento de activación del revocatorio. Sí, señor Magdaleno, también le quería preguntar, el hecho de han surgido partidos nuevos que han ganado ciertos espacios o han capitalizado cierto eh, caudal importante de votos. Hablaba usted del partido Lápiz, Fuerza Vecinal también surgió este año y pues ganó hasta una, una gobernación, aunque el candidato es de la vieja escuela de la política, ¿no? No es un candidato, no es un candidato electo joven, digamos, de este nuevo liderazgo, es una persona ya curtida en la política. Pero son esos partidos los que hoy quizás no tienen un reconocimiento dentro de, por ejemplo, la Mesa de la Unidad Democrática. Eh, y por eso le pregunto, ¿de qué ha servido el llamado sectarismo opositor? Bueno, mire, usted plantea una pregunta muy importante. Solo a juzgar por los números, porque tenemos que empezar a hacer análisis un poco más objetivos y fríos que los que en el pasado se han efectuado. Solo a la luz de los números, la votación de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática ronda los 2 millones de votos, mientras que la votación, quizá un poco más de 2 millones de votos, ahí hay discrepancias en los cálculos, pero mi cálculo es que es poco más de 2 millones de votos, y la votación del resto de las subcoaliciones, esta que está presidida por Lápiz y por Fuerza Vecinal y la de la Alianza Democrática, y también candidatos independientes que se lanzaron por su cuenta y que ganaron, eso puede estar rondando los 2.400.000 votos aproximadamente, 2.300.000, 2.400.000, por ahí está. Bueno, ya ese dato habla de una crisis de representatividad de la Mesa de la Unidad. Lo digo objetivamente y con absoluto respeto a la Mesa de la Unidad. Es decir, ese dato está comunicando una crisis de representatividad, una crisis de liderazgo. Y creo que esto debería dar pie a un examen serio, maduro, sereno, de parte de tanto de la mesa como del resto de los factores, es decir, como del resto de las subcoaliciones, acerca de los métodos de selección que se están utilizando para nominar candidaturas. Mire, yo desde el año 2010 vengo sosteniendo la tesis de que conviene estratégicamente para la oposición, conviene que celebre primarias. Y la razón fundamental por la que lo sostengo es que está verificado en estudios de opinión pública el efecto legitimador de una primaria sobre una candidatura, sobre un candidato, el efecto legitimador. ¿En qué sentido la primaria legitima sociopolíticamente un candidato? Bueno, una implicación muy concreta es esta. En varios casos, antes de una primaria, un candidato, o mejor dicho, un precandidato, tiene un determinado potencial, o lo que llamamos los investigadores, un techo electoral. Un techo. Es un determinado número de entrevistados que le dicen que podrían eventualmente llegar a votar por ese candidato. Después de la primaria, en muchos casos se ha verificado que ese potencial electoral o ese techo crece, sube. Es decir, el efecto legitimador de una primaria es que vuelve más competitivo a ese candidato. Eso está demostrado. Capriles fue más competitivo después de la primaria de febrero de 2012, en la cual queda como candidato de la oposición.
Pero es que hay muchos otros candidatos a gobernadores y alcaldes que después de una primaria se volvieron mucho más competitivos. Es decir, eso está demostrado. Ahora, ¿qué vemos en contraste con lo que ocurrió recientemente? Bueno, muchas designaciones, particularmente para el caso de los candidatos a gobernador, ahí es donde el fenómeno se presenta con mucha más complejidad. Varios casos de candidatos a gobernadores que no eran competitivos, se sabía y aún así fueron nominados. Y eso obviamente genera las fricciones, alimenta las fricciones con las otras subcoaliciones que se terminan formando. Es decir, si usted quiere evitar la creciente fragmentación opositora, usted tiene que nominar candidatos muy competitivos. Cuando hay un candidato muy competitivo desde el día uno, los demás meditan muy bien si en efecto entran en la contienda, porque se van a enfrentar a un candidato que saben que es muy competitivo. Es decir, candidatos muy competitivos que gocen de legitimación desde el inicio evitan la fragmentación. Ahí hubo, me parece, un error incluso estratégico o táctico, como se le quiera ver, de parte de la Mesa de la Unidad. Ahora, el mensaje también lo quiero enviar a las otras subcoaliciones. Yo entiendo que crecer como fuerza política es relevante, pero cuidado, se les va la mano y comprometen los objetivos políticos nacionales. Cuidado, cuidado. Es decir, todas las subcoaliciones a partir de ahora, las que se puedan, las que no estén incursos en, digamos, no tengan personajes incursos en delitos de corrupción o actividades ilícitas, ¿sí? Deben, en efecto, tener disposición para llegar en algún momento a establecer reglas de juego, primero para comunicarse y segundo para dirimir algunas diferencias esenciales, porque con tal nivel de fragmentación, en efecto, se pone en peligro el objetivo de un triunfo en el 2024. Doctor, me restan nada más 3 preguntas, le voy a robar unos minutos más. La primera tiene que ver con lo que dijo hoy María Corina Machado. Ella habla de que se debe convocar una gran elección popular para elegir un líder que conduzca a Venezuela hasta su libertad. María Corina, que pues estuvo dentro de estos partidos que decidieron no apoyar estas elecciones. ¿Ese camino es viable hoy, hacer una elección popular, digamos, lo más pronto posible? Mire, estoy escuchando recién porque usted lo está diciendo la declaración. Me gustaría meditarla primero para ofrecer una opinión un poco más robusta. Estoy escuchando la declaración por su boca porque tengo toda la mañana, estuve toda la mañana en una conferencia, en un evento. Déjeme meditarla y le doy luego mi opinión profesional. Adelante con Okay. la siguiente. La segunda pregunta es, ¿qué puede ocurrir con el gobierno interino a partir de ahora? Porque, bueno, uno escucha a gobernadores como, en este caso, Manuel Rosales, que ya empieza a ver en su discurso al asumir su elección, como dice que no se puede hacer política desde Twitter. O sea, es básicamente, se tiene información también que él va a ir a la juramentación de los gobernantes de la MUD que salieron seleccionados. Y bueno, esto da una idea de que ya se está abriendo camino a ser un posible líder nacional, nuevamente, resurgir para ser un posible líder con vista quizás a unas presidenciales. ¿Qué puede pasar con el gobierno interino? Hoy Gustavo Tarre también decía que en Venezuela sigue habiendo 2 gobiernos, uno de facto, un gobierno interino que sigue teniendo el reconocimiento de más de 60 países del mundo. Bien, ahí hay dos preguntas, entonces las abordo por separado. El gobierno interino, para empezar, en efecto goza del respaldo internacional, pero en mi opinión va a experimentar este año una pérdida de respaldo mucho más acelerada. Eso es lo que creo que el riesgo que corre en concreto el llamado gobierno interino. Yo más bien, respecto a esta materia, le preguntaría a Guaidó, con el mejor ánimo, desde luego, el ánimo más constructivo, yo lo conozco en persona, le tengo aprecio personal, obviamente tengo diferencias políticas, le preguntaría a Juan, ¿cuál esperas tú que sea la contribución del gobierno interino precisamente a lograr superar el clima de fragmentación que tienen en este momento las llamadas oposiciones? Es decir, hay un punto importante en el cual me imagino que el interinato querrá hacer una contribución, pero en efecto no sabemos si hay una propuesta sobre esa materia.
Es decir, el interinato es obvio que tendría que buscar fuentes de legitimación interna, intentar aumentar los respaldos internos, porque no basta con el respaldo internacional. Ese sería mi principal comentario sobre el llamado interinato. Y su otra pregunta ya se me olvide, mire, después de los 40 ya la memoria no es igual. Ya, la última. Pero la otra pregunta no la recuerdo. La última, esta, fíjese, hay 3 gobernaciones hasta hoy de la oposición, 117 alcaldías y una amenaza latente de la creación de un Estado comunal, de un parlamento comunal. ¿Cómo se gobierna en esas circunstancias y sin recursos? ¿Cómo se gobierna en esas circunstancias y sin recursos, sobre todo para que en unos años no sea, digamos, no generen estos espacios ganados descontentos? Mire, en ese caso se gobierna de dos maneras, y qué buena su pregunta. Se gobierna de dos maneras. Primero, manteniendo mucho contacto con la gente, mucha comunicación con la gente, movilizando mucho a la gente, explicándole mucho a la gente el estado de las finanzas públicas, porque en efecto se trata de gobiernos estadales y locales que van a encarar dificultades presupuestarias. En un contexto de hiperinflación, van a encarar, y escasos recursos públicos, van a encarar dificultades presupuestarias. Ahora, ¿cómo se atenúa eso? Informando a la gente de la verdad, diciéndole a la gente la verdad sobre el presupuesto disponible. ¿Y qué se hace con esos escasos recursos disponibles? Pues usted se reúne con las comunidades y las pone a ellas a priorizar. Las pone a ellas a priorizar, es decir, para tal comunidad hay tanto, para tal municipio hay tanto. Es decir, las pone a ellas a priorizar el uso de sus recursos, es decir, ¿cómo se gobierna? Con gobiernos cada vez más participativos. Mientras más crisis, más participativa tendría que ser la gestión pública. Es decir, por eso es que tiene que haber mucho contacto, mucha interlocución con la gente, no solo por intermedio de las redes, sino físicamente, incluso allí donde sea posible, hasta donde la pandemia lo permita, pero también la tecnología de información y la comunicación le pueden permitir acercarse a los gobernantes, a las autoridades, a la gente. Lo crucial es que usted tome las decisiones con respaldo de la gente. Mira, vale, tenemos pocos recursos disponibles. Yo quiero que todos participemos en esta decisión. Entonces se asignan partidas para municipios y que sean las comunidades de cada uno de los municipios las que prioricen los temas de agenda o las obras que en efecto colocan como prioridades. Esa es una primera manera de abordar las dificultades presupuestarias que en efecto van a encarar, y la segunda, como mencioné al principio, con mucha comunicación, diciéndole a la gente la verdad, mira, está pasando esto, vamos a discutir sobre esta materia, quiero integrarte a la decisión. Ese sería un poco el espíritu de esos gobiernos que yo creo que tendría que ser implementado. Muchísimas gracias al politólogo John Magdaleno por acompañarnos en este A foro la orden de todos siempre. los viernes. Será hasta una próxima A entrega. la Muchas orden gracias. siempre. Que estén bien. Feliz tarde para todos. Y bueno, así nos despedimos. Será hasta una próxima entrega en este foro de todos los viernes.